Pues bueno, muchachos, los íbamos a hablar una pequeña charla de lo que es ceniza volcánica y peligro para la aviación, ¿no? Que representa del mismo. Ustedes, quiero preguntarles qué han escuchado de la ceniza o qué saben acerca de. El que quiera hablar, el que no importa. No, pues que es muy dañina para los motores, ¿no? Se emiten NOTAMs también, también en los METARs y en los TAPs, ahí ponen si hay ceniza volcánica aquí. Ok, ok. Ta- También o sea, sí, como dice Camil, la ceniza volcánica puede ser o sea, en comparación de daños, como si le estuvieran aventando cuchillos filosos al motor en caso de que tú te metas a una nube de ceniza volcánica, o sea, el avión Sí. lo destruye, lo destaza. Afirmativo, pues creo que en la sección del Aviation Weather entra dentro de los peligros para la aviación, ¿no? Aviation Hazards. Y ahorita vamos a ver pues por qué tan peligroso, ¿no? Ya saben qué es la ceniza volcánica, muchachos, un gas, polvo originado de una erupción que se puede dispersar y permanecer en la atmósfera, de la atmósfera baja hasta la estratosfera bastante tiempo, ¿no? Y como bien decían, tiene efectos importantes en la cantidad de radiación recibida en la superficie de la Tierra y por lo tanto el tiempo y el clima. Recuerden que esto es como una sombrilla, ¿no? Del Sol, de la radiación. Entonces, tiene efectos climatológicos también. Cambia el clima por un determinado tiempo en las zonas de impacto. Pues bueno, pues la principal razón que va a pasar, pues va a ser que habrá un cese de operaciones aeronáuticas. Este, Ahora sí que, ¿qué va a pasar con un avión? Cuando una aeronave se aproxima a una nube de ceniza a la distancia, que la nube no siempre es clara de distinguir de una ordinaria de agua o de hielo, ¿no? Puede confundirse con vapor. Aunque entrando en la nube, pues experimentaremos un comportamiento diferente, ¿no? Normalmente la ceniza volcánica, al ser parte de una erupción, pues viene cargada eléctricamente. Y eso si le agregamos el impacto de la aeronave con la ceniza, pues causa efectos electromagnéticos. En este caso, ¿alguien ha escuchado lo que es el fuego de San Telmo? Sí, ¿Qué es el fuego de Sí. San Telmo? son cuando te pegan los truenos cuando hay un trueno, un rayo más bien le pega a un avión, se hace como un efecto en el windshield, de como si fuera el trueno justo en el parabrisas, por así decirlo. Así Pero es. pero se va como que desvaneciendo, ¿no? O sea, Sí, en el lentamente. parabrisas. Ajá, correcto. Bueno, el fuego de San Telmo efectivamente es eso, eso que comentan exactamente es el efecto visual, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, rápidos. El fuego de San Telmo se llama así porque los marineros cuando veían que en un poste, ¿cómo le llaman estos? Sí, es un poste, en un asta de sus Ujú. barcos, en la punta se formaba Faro, una especie de fuego. Ajá, donde va el carajillo, ¿no? El carajo. mástil. Sí, Ah, el claro. mástil, correcto, es el mástil. Entonces era de mal augurio, ¿no? Porque decían que iba a haber una tormenta, y efectivamente sí. Es cuando el aire estaba cargado estáticamente de que iba a haber una super tormenta eléctrica, ¿no? En este caso no es por tormenta eléctrica, esto es impacto de las partículas de ceniza volcánica en el aeronave. De hecho, aquí está el caso, yo sé que no sé si lo conozcan, el del 747 que iba cayendo ahí por Yakarta, que hizo erupción un volcán muy famoso de allá de Indonesia. ¿Fue de Japón la desgracia del accidente? No, fue de British Airways. Ok. Era un 747-200 y todo se llenó de fuego, ¿no? Le llaman fuego así como azulesco. Mierda. Exactamente, ¿no? Y no sabían. Fue en el 80 y algo, si no mal recuerdo. En ese entonces, pues no había reportes de ceniza volcánica. Ahora sí los hay, ¿no? Y bueno, ¿qué va a representar para la aviación? Pues como bien dicen, es como aventarle literalmente tierra y por la inercia de las partículas en el aeronave vamos a tener pues erosión de todo lo que es el metal, desgarra la pintura, llega a desgarrar pequeños componentes, erosiona todo lo que es el airframe de la aeronave. ¿Qué más puede pasar? El que ya saben ustedes, pues los taponeado del motor, ¿no? Es como si le aventáramos tierra al motor hasta que se apague, para que se desgarre, para que cambie
El ángulo de ataque de los blades del motor puede causar desplomes de compresor. ¿Qué más tenemos aquí? Arañazos en el windshield. ¿Qué más se les ocurre? O de lo que están viendo aquí. Pues, a ver. ¿Qué otros daños podría causar aparte del motor y el windshield? De lo que hemos Eso platicado, sí. pues sí, pues el tubo pitot, las tomas estáticas, como dice ahí. ¿A qué más? No sé, unos drain holes que a lo mejor quizá tenga. Eso es muy importante. Qué bueno que lo dices, Camil. Pues todo lo que... Ustedes saben que el avión respira, ¿no? Tanto para Sí, la Claro. correcto. presurización, tubos pitot estáticos se empiezan a taponear. En este caso el pitot, hasta el salero, las tomas las de presurización de los paquetes, todo eso se empieza a tapar, ¿no? Causando, pues, ¿qué va a pasar? Fallos de sistemas, ¿no? No, intoxicación, ¿no? Que se pasan a la cabina, esas partículas. Sí, de hecho en este caso del 747 de British Airways, los pasajeros vieron que empezó a salir como una neblina dentro de cabina, ¿no? Entonces, y decían que olía como a cable quemado, o sea, como un cable quemado, ¿no? ¿Por qué cable? Por las partículas cargadas, ¿no? De ceniza. Y quemado, pues, por el impacto de aire, ¿no? O sea, por el plasma que se genera. Realmente el fuego de San Telmo es un plasma, ¿ok? Vale. Y bueno, como bien lo vimos de los motores, esa imagen es una dramatización del caso del 747 de British Airways. Pero ¿qué nos dice aquí la nota roja? Dice la ingestión de ceniza volcánica es perjudicial para los motores, puede causar desplomes de compresor, llamaradas de la tobera hasta causar un flame out, ¿no? Esto es perjudicial porque no es como quitarle solamente el aire al motor para que funcione. Es decir, cuando entra la ceniza a los estatores, a los rotores dentro del motor, empieza a adherirse, se empieza a hacer como una pequeña capa de piedra, así como finita. Ustedes saben que los estatores y los rotores de un motor son superficies aladas, tienen un perfil aerodinámico. Si se modifica ese perfil ya no cumple su función. Entonces, eso puede causar desplomes del compresor. ¿Alguien me podría recordar qué es un desplome del compresor? ¿O cuál es su...? Básicamente el flujo del aire no es lo mismo, se invierte, por lo que tengo entendido. Así es. El, el ATP, por ejemplo, maneja varias preguntas de desplome, ¿no? Que Sí. tenemos el desplome convencional, que es simplemente que el flujo se vuelva turbulento dentro de los compresores y simplemente no haya una entrada ni una salida. Y cuando ese flujo turbulento y derivado del motor y de las diferencias de presiones, existe otro desplome que es el más peligroso que se llama ay, se me fue, thrust reversal, me parece que se llama así, que Sí. ahora en vez del motor, en vez de tener su extracción hacia atrás, empieza a Para arrojar adelante. todo el flujo hacia adelante. No sé si lo habían escuchado ese. Sí. Sí, Sí. ese es el más peligroso, ¿no? Eso puede causar Yo no. la ceniza volcánica, ¿no? En cuanto a los sistemas del avión. Todo esto pues es inmediato, ¿no? Por ejemplo, a discutir esto. Por ejemplo, si vemos que un motor como el del Piper, ¿no? Empieza a toser, o empezamos a perder revoluciones, lo primero que pensamos o es hielo en el carburador, o no le está llegando combustible, o el combustible trae sedimento o agua, ¿no? Una Eh, de no, an- no. Ándale, yo les pregunto, ¿ustedes ya como aviadores creen que hay algún síntoma de la ceniza volcánica? Sí, igual, podría ser lo mismo. No, a la hora que sube el pistón, no va a ser igual. El aceite lo va a hacer pedazos, o sea, no va a ser eficiente la combustión. Sí, por lo mismo que está contaminado el aire, ¿no? Que está entrando. Claro. Así es. Ahora sí que en cuanto a un motor jet puede
puede que sea un poco confuso, ¿no? Por ejemplo, los 727, el motor 2, el que va arriba, era un motor que tenía la tendencia a desplomarse, porque cuando el avión tenía ángulos de ataque elevados, no le entraba suficiente volumen de aire y se desplomaba. Entonces, pues, dices ahí, pues bueno, o sea, es un desplome normal, un desplome por defectos del diseño, pero así que tú asumir que se desploma inmediatamente por ceniza, pues sería, necesitaríamos más factores, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 sí. Ahora vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que el radar meteorológico detecte estas partículas? lo detecta según yo como una pared, o sea, como si no, o sea, en el radar aparece como negro, no lo detecta como tal, como si fuera una tormenta. Ok, ok. ¿Tú cada viejo qué dices? Puta. Es que, o sea, no tiene la misma energía que, o sea, o sí, que una CB, ¿no? Mm, Entonces, no creo que lo detecte, la verdad. O sea, como tal, como una nube, así que el radar te aparezca rojo, No, quizá no lo creo. detecte como orografía, no Como sé. holografía, ajá. pues ahí les va, muchachos. El radar de Weather no detecta partículas sólidas. Y eso fue algo que experimentaron los pilotos de British Airways, confusamente, ¿no? Porque ellos empezaron a ver una neblina afuera de cabina y vieron su radar meteorológico y se dieron cuenta que no detectaba absolutamente nada. Entonces ellos empezaron a confundirse por esta situación, porque efectivamente el radar de Weather solamente detecta partículas de agua. La radiación que emite está modulada para detectar partículas de agua o vapor del mismo, no ceniza volcánica. Entonces, cuando nosotros vemos nubes que no detecta el radar meteorológico, o no sirve nuestro radar, no sirve nuestra pantalla, o efectivamente estamos hablando de ceniza volcánica o algún otro tipo de efecto o meteoro, mejor dicho, de partículas sólidas. Esto es lo que lo hace interesante, ¿no? Estos pilotos tuvieron la desgracia pues de que fuera de noche también, ¿no? O sea, no pudo ser tan visible. No sé si hay otro comentario al respecto. Parecía que como que se estaba cerrando, Ujú. entonces era como negro, como si no había nada. Entonces los pilotos se la jugaron, volaron por ahí y era la parte más intensa del. Ah, sí, ¿No, no fue un Air Asia, un 320, Camil? no, ahí les va. No, no sé si fue 320 o 330, no tengo ni idea, pero el Ese, chiste es que se metieron y fue la parte más intensa de la tormenta, o Sí. sea, vaya, chocaron. ahí les va. Ese ejemplo me gusta mucho, yo se los pongo en meteorología. Fue un 737 de una aerolínea que se llama Garuda Airlines. Y efectivamente fue la tormenta, creo que más grande que se haya registrado a ese momento. Y es porque entre el granizo y la lluvia era tan fuerte que el radar meteorológico no podía penetrar esa barrera, ¿no? Cuando pasan esa barrera, que ellos creyeron que era el hueco, una parte para pasar, sorpresa, ¿no? Se topan con que era la parte más fuerte de la tormenta, donde la precipitación era infernal, ¿no? O sea, prácticamente. Ese sí fue el 37 de Garuda Airlines. Sí, sí se cayó. Tuvieron, tuvieron que hacer la investigación y las turbinas del avión tenían la capacidad de resistir o seguir volando con, no sé, granizo de 2 pulgadas, una cosa así, pero eran como pelotas como si fueran melones prácticamente que se lo estarían aventando al motor. Madre. Sí, de hecho, es, es interesante porque no sé si recuerden el 37 de Taka Airlines que aterrizó en un pantano. Bueno, en una zona de pasto, precisamente por ingesta de agua.
Sí, Se me acuerdo. rediseñó el CFM56 para aguantar mayor ingesta. ¿Y qué pasa después? Pasa lo del Garuda Airlines y se dan cuenta que o sea, hubo una tormenta que superó los límites del motor, ¿no? Y es recomendación, pues nunca se sabe qué tipo de tormenta te va a tocar, ¿no? Con el cambio climático y los superhuracanes de hoy en día, las tormentas son más fuertes. Entonces sí se busca el evitar los núcleos, superstorm cells, que le llaman algunas nomenclaturas, porque siempre puedes superar los límites de tu motor, ¿no? De ingesta de agua. Nunca se sabe. Correcto. Y bueno, ahora viene lo interesante, ¿no? El comportamiento de la ceniza volcánica. No sé si mi estimado Cadavieco me podrías ayudar a leerle. Chico, las partículas cerca del volcán son las más peligrosas porque son más grandes. Cuando están dentro de 30 millas náuticas son identificables y dependiendo del tamaño de la nube puede ser detectada hasta 400 millas náuticas. Cuando las nubes de erupción se asocian fuertes vientos de hasta 25 nudos, pueden llegar a viajar hasta 600 millas náuticas y cuando se incorporan a jet streams pueden llegar a diferentes estados o países en cuestión de horas o días. Gracias. Esto es un... Está interesante, ¿no? O sea, hablamos que es el weather hazard más peligroso y vean, ¿no? A esta imagen del lado derecho es de una erupción en Japón. Cada intervalo es de 3 horas. Si se dan cuenta, estas no son islas de Japón. Este es Japón. Por acá Sí. está Indonesia. Por acá está, si no me equivoco, Corea o China. Por aquí debe estar. O sea, estamos hablando de que una gran parte del Pacífico, en cuestión de horas, tuvo un impacto de ceniza, ¿no? Y peor Oye, aún, adelante, perdón, una Camil. pregunta. Aquí dice, y dependiendo del tamaño de la nube puede ser detectada hasta 400 millas náuticas. Así ¿Eso es. es por una estación terrestre? Hablamos de visual. Vale, Sí, de día, en un buen día se pueden llegar a presenciar las estelas. De hecho, ok. por ejemplo, los satélites del NOAA detectan esas tipo de estelas, ¿no? Que son grandísimas. Ahí luego les paso una foto. Esta no la tengo en la mano. Pero efectivamente, cuando dice que por jet streams pueden llegar a otros países. Ustedes saben que en las jet streams se puede alcanzar velocidades grandísimas, ¿no? Ahora imagínate que le echas ahí todo toda la ceniza, todo el ácido sulfúrico, pues viaja más rápido, ¿no? Puede llegar al Atlántico en cuestión de horas o días, como dice aquí. Afirmativo. Esto lo hace más peligroso, ¿no? Bueno, esto es el tema crítico del comportamiento. ¿Y quién emite este tipo de alertas? Eh, No, bueno. pues más que eso se llama el Volcanic Ash Advisory Center o el VAC. Si ustedes buscan en el Jepsen Airway Manual van a encontrar todo un apartado de este servicio. Por ejemplo, el que nos toca a nosotros es el VAC Washington. Efectivamente, como dijo Camille del NOAA, se ocupan todos los recursos disponibles. Se ocupan desde webcams, se ocupa desde satélites, reportes por Pyreps, todo, ¿no? El radar también. Y bueno, estos se encargan de cubrir todo lo que son la mayoría de las zonas del planeta, ¿no? Estos centros. Porque sí, o sea, el CENEAM, por ejemplo, aquí en México, ustedes van a decir, tienen un sistema como tal, no lo tienen. O sea, Ja, 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 ja. no, Casi o que sea, ni Pirates tienen, cabrón. pues eso sí es cierto. Pues sí, o sea, al CENEAM le llega un informe del BAC y el CENEAM es el que publica o el que decide lanzar el NOTAM o el reporte, ¿no? Por ejemplo, este es un reporte del BAC. Por ejemplo, ¿de qué volcán es este, no? O sea, Popocatépetl. exactamente, del buen Don Goyo, ¿no? Y vean qué tenemos aquí, a ver, ustedes ayúdenme. Si descubren algo que yo no veo, por ejemplo, dice incluso el pronóstico, ¿no? El forecast. Están ahí las coordenadas, el área México, la elevación, o sea, me imagino que no, no puede ser su techo. Summit elevation. Sí, es elevación totalmente, ¿no? Del volcán. Mira, volcán. Sí, advisory 2020, me imagino que esa que es Eh, la
el año, ese fue del año pasado. del año, me imagino, ¿no? Así es. Go East, viene de los webcams, Ajá. erupción, details, volcanic ash not seen en Satellite. satélites, Ajá. ajá, o webcams, obscuración, volcanic ash, DTG, no sé qué sea, eso es la fecha y la hora. Igual abajo Eh, es lo mismo, Observation, Volcanic Ash, pero en cloud. sí, en El, cloud y no not identifiable desde un satélite. y luego ese pronóstico, ¿no? En 6, 12, 18 Sí, horas, ¿no? horas y De también que, y se Ok. repite. así es, ¿no? Entonces aquí las condiciones son favorables, ¿no? Sí, no, ya ni siquiera recuerdo dónde saqué este reporte, pero sé que fue el año pasado. Y está tranquilo, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos unos modelos de cómo son las alertas, ¿no? En algunas cartas. The Grand Volcano Alerts Levels, desde el verde hasta el rojo. Y pues también tenemos actividad volcánica en las cartas de superficie, ¿no? De alto nivel. Por ejemplo, el volcán del fuego que aparece ahí mero. El volcán Villarrica que está aquí abajo por Chile. Sin embargo, a ustedes como aviadores, digamos, podríamos sacar mucha información acerca de la ceniza volcánica de esta carta. Mm, 6 CVs, pero Bueno, o sea, pero vamos a enfocarlo un poquito al volcán, a la Sí, ahí actividad está, volcánica. ahí abajo me parece que abajo de por Chile me parece ahí está un símbolo, ¿no? un símbolo, Ujú. me parece que es de Volcanic Ash. Y en rojo, ¿no? Sí, Sin embargo, tendríamos que referirnos a reportes o NOTAMs para ver verdaderamente si tenemos alguna afectación, porque vamos a ver que no solamente se trata de afectaciones durante el vuelo, sino también desde tierra. A eso viene lo interesante. Toma de decisiones, todas estas son recomendaciones FAA y esto es lo más importante que yo veo. Vamos a ir leyendo una por una, ¿no? Por ejemplo, la uno. Es importante evitar cualquier encuentro con ceniza volcánica, especialmente aquellos que tienen pocas horas de haberse formado. Haz cualquier esfuerzo por permanecer contra el viento del volcán. ¿Por qué sería contra el viento? porque el viento se está llevando pues, la ceniza volcánica. Entonces tú vas a atravesar más rápido la ceniza volcánica. Exacto, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que está abajo, se ve que la ceniza la está echando para el otro lado, para atrás, ¿no? Y el avión trae el viento de cola realmente. No sé si Sí, lo logren ver. más o menos, pero sí. Perfecto. Sí, sí, sí. O sea, como si fuera un coche. Vaya, le podría dar un ejemplo de tráfico, ¿no? Tú cuando vas en contra de tráfico, pues vas a pasar más rápido a la ceniza volcánica, vaya. Así es. Perfecto. Pues sí, la siguiente nota, por favor, mi estimado Camil, la número Se 2. debe evitar atravesar o sobrevolar la nube. Sobra decir, ¿no? ¿Por qué? Atravesar. Sí. Sí, yo creo que vaya, no necesita mayor explicación esa. Y luego la ceniza volcánica hace que las pistas puedan generar una capa ligera que decrementa la capacidad de frenar. Esto es importante porque dicen, ah, ok, el volcán hizo erupción hace 1 o 2 días, por ejemplo, imagínense cerca del volcán de Puebla, del volcán, del aeropuerto de Cuernavaca o el de Puebla, y ahí cayó una gran cantidad de ceniza, pues la ceniza volcánica puede generar un efecto de tipo hidroplaneo también en las pistas, porque Tampoco, mira, no sabía. Yo sí, tampoco. Pensé que entonces hubiera sido más como una lija que desgasta más la llanta, a lo mejor. es que, por ejemplo, las partículas más pesadas pues siempre caen cerca del volcán. Las partículas más finitas son las que viajan más tiempo, o sea, por ejemplo, las que suenan a las jet streams. Y esas Sí, son se las hace que... una especie como capa de polvo, me imagino, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces eso causa el hidroplaneo. Bueno, tipo hidroplaneo, quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes vuelan a un área que tuvo un impacto de ceniza volcánica, deben considerar que las pistas puede que no estén óptimas
aterrizar. Fernando pobre. Sí, porque y ahí sí no hay cómo calcular la velocidad de hidroplaneo, me imagino. Pues no. Dicen condiciones de hidroplaneo, o sea, de agua, es difícil. Aquí, pues es impredecible, ¿no? Y bueno, la cuarta, por favor, mi estimado Cadaviex. Sí. Si ves un volcán hacer erupción que no ha sido notificado previamente, repórtalo inmediatamente al ATC. Así es, gracias. Pues, ¿qué diríamos aquí? Que pues las erupciones también son impredecibles, ¿no? Se pueden hacer estimaciones por sismos o estudio de sismos, pero no son impredecibles. Puede que tú vayas volando cerca del Popocatépetl por una aerovía y de repente ves que empieza a hacer erupción. O sea, reportarlo, ¿no? Inmediatamente al ATC. La número 5, mi estimado Camil, por favor. Toma precauciones para minimizar riesgos de poca visibilidad e ingesta de ceniza en aeropuertos donde se ha depositado esta ceniza. Exactamente, ¿no? Poca visibilidad por las partículas sólidas. Y bueno, esta ya la voy a leer, la roja. Han existido por lo menos 90 reportes de encuentros con ceniza volcánica desde el 1990 y en todas las aeronaves han sido dañadas. Y por eso la ceniza volcánica es el riesgo para la aviación más grave en cuanto a weather. O sea, es el weather hazard más peligroso que podemos tener en vuelo, que es la ceniza volcánica, ¿no? O sea, las probabilidades de que tú tengas un accidente son del 100% en encuentros con ceniza volcánica. No sé si hay alguien que quisiera agregar algo a esto. No, pues bastante bien. No, no hubiera pensado que hubieran sido del 100%, pero Pues Yo está sí, bueno. tampoco. ¿Se ha cerrado el ISM por el Popo? fíjate que de que yo tengo memoria, eso pasaba en noventas, principios de los 2000. Ya no he visto que el Popo eche tanta ceniza en la Ciudad de México. O no sé si alguien recuerda algún caso. Sé que sí lo reportan en el METAR o en el TAF. Sí. Sí sale reportado, Pero así pero como no. para cerrar las No, para operaciones. cerrar no ha pasado. No, ¿verdad? Pero el de Puebla sí, ¿no? Ah, sí. Porque luego hasta la ciudad la ponen así como que en riesgo, algo así. Como que Es que es muy tóxica, ¿no? La ceniza. Sí, aparte, una vez creo que se nubló así todo el cielo bien gacho. Bueno, me contó mi exnovia cuando estaba allá. Yo creo que tiene que ver mucho por los vientos predominantes, ¿no? Que casi todo la avienta para allá. Sí, puede ser. Porque yo solamente recuerdo una vez de niño aquí en la Ciudad de México que sí se cerró escuela, se cerró todo y los carros se veían grises. O sea, se veían grises. Sí. Pero una vez en toda mi vida. No he visto nada. Solamente como si fuera reporte de smog, ¿no? De que recomiendan no salir a hacer ejercicio y cosas así en la ciudad. Así Pero es. no, yo no recuerdo que lo hayan cerrado. Así es, mis estimados. Pues, si esto les sirve, es del Aviation Weather todo, con un poquito del Jepsen Airway Manual y historia, ¿no? Entonces, pues eso era todo, mis amigos. Buenísimo, Sam. Sí, muchas gracias. No se apuren. Saben que todos pueden participar y ese es el motivo del grupo.